Hola compañeros, hoy es el día 29 de agosto del año 2020, año de la epidemia del coronavirus a nivel mundial y en Nuevo León. Estamos desde Santa Catarina, Nuevo León. Soy José Luis Becerra Herrera, estoy en Facebook y en YouTube. Agradezco sus atenciones y que se suscriban. Vamos a hablar del periodo de Carlos Salinas de Gortari 1988-1994. Ya habíamos dicho que llegó a través de un fraude electoral auspiciado por el anterior presidente Miguel de la Madrid y su secretario de Gobernación Manuel Bartlett. Cuauhtémoc Cárdenas aceptó esa circunstancia y Carlos Salinas toma el poder. Carlos Salinas es el segundo de los presidentes neoliberales, el más neoliberal de todos. Él hizo la desincorporación de la mayor parte de los bienes nacionales. Vendió cine, televisión, hoteles, mineras, ingenios azucareros, industria automotriz que tenía el Estado y telefónica. La telefónica del Estado la vende a Carlos Slim, por decir un nombre conocido. Una de las televisoras también a Salinas Pliego. Todas esas desincorporaciones se hicieron con una gran cantidad de corrupción, en donde se hizo una especie de comunión entre la iniciativa privada y el gobierno para recibir esos bienes. Se firmó el Tratado de Libre Comercio 1990-92, que es el máximo hecho del neoliberalismo en México en ese momento, y con eso se permite que México se convierta en un consumidor de productos de primarios fabricados en Estados Unidos. Se abandona el campo y se convierte en un consumidor y un exportador de mano de obra de braceros, con todo lo que eso implicó. Se hace una modificación a la reforma agraria, termina la reforma agraria, se le da derecho pleno a los ejidatarios para que puedan vender sus tierras, en donde también se genera una gran corrupción. Su hermano manejó la CONASUPO, que lo hizo también para desincorporación y hacer una gran cantidad de negocios. Se dice que ellos promovieron algunos nuevos partidos, como el Partido del Trabajo, eso se dice, que ellos pusieron el dinero, o sea, a través de su hermano. Nace el Partido de la Revolución Democrática, hace un acuerdo con los panistas para tener gobernabilidad y les da una gran cantidad de concesiones. Los panistas aceptaron totalmente a Carlos Salinas de Gortari. De ahí empieza lo que no de ahí empieza desde Miguel de la Madrid, pero ahí se fortalece lo que es el prianismo y la mafia en el poder. Todas estas cosas marcaron a un país que parecía, y a mí me tocó vivir, era contralor en una empresa, que sí creíamos que México estaba entrando al primer mundo, porque había más consumo, porque había aumentado la clase media, porque todo eso, pero el costo fue enorme. Cuando despertamos al final, donde viene la debacle, al final del sexenio de Carlos Salinas, y se va descubriendo toda la porquería de ese gobierno, que inclusive ya para poder hacer una especie de una nube que opacara la mirada de la gente, hasta inventó la idea del chupacabras, que no es nacional, pero pues le sirvió, aprovechando que la gente en México, gracias a todos esos gobiernos, no tiene una gran cultura, y mucha gente hablaba como si realmente fuera cierto, que todo fuera una fábula a través del chupacabras. El Partido de la Revolución Democrática tuvo 600 o 500 muertos, algo así, dentro de sus militantes. Esa fue la parte exactamente igual del macartismo de Carlos Salinas. Y
Pues al final de su sexenio vino la debacle. Una, estuvo el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que lo vamos a explicar un poquito más en el siguiente video, porque ahí estamos hablando de algo que ya habíamos dicho, que con la revolución nos había llevado el capitalismo, excepto las zonas indígenas, que permanecían y todavía permanecen con muchos rasgos de feudalismo. Nomás hay que ver cómo le hizo el Güero Velázquez ahí cuando fue gobernador, que lo traían como si fuera el señor feudal y no un gobernador. Y además de eso, el sucesor de Carlos Salinas, porque ya ven que cada presidente escoge su sucesor, pues había escogido a Colosio, y luego pasó la tragedia de Colosio, que también lo abordaremos junto con lo del evento zapatista en el próximo video. Pero lo más importante en cuanto a la consecución de Carlos Salinas fue que fue un espejismo de lo más grande que pudo haber tenido este país, y además de un espejismo, el terror y el error. México puede ser que tuviera un museo del horror político, y los principales nombres en la época de independiente, ya después de la colonia, obviamente estarían Santana, Porfirio Díaz, seguramente Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, pero también estaría Carlos Salinas de Gortari y Calderón, en lo que es el horror. Que lo que es la rapiña, pues ahí le tendríamos que aumentar muchos. Obviamente faltarían algunos ahí que duraron muy poco tiempo en poder, que fueron también de horror, que ya los hemos mencionado anteriormente. Pero serían los que estarían en la sala principal de las salas. Bien, vamos a tratar de seguirnos cuidando. Hay una gran esperanza con las vacunas. Parece ser que las curvas empiezan a bajar en muchos estados con la epidemia, y estamos entrando en la zona donde supuestamente, donde seguramente el INE va a tener que lanzar la convocatoria para la elección interna de Morena, y ojalá y eso nos lleve pues a un estadio que haga que las cosas mejoren dentro de la militancia, porque lo que está sucediendo en el Congreso ahorita realmente pues es un capítulo más de la descomposición que hay entre los cuadros de Morena que están posicionados y del Partido del Trabajo. Esperamos que todo esto cambie, o sea, que haya mejores opciones, porque pareciera ser que damos un paso para adelante y 3 para atrás, independientemente que el presidente pues sí brille mucho, pero pues no puede ser que todo sea brillo exclusivamente de una sola persona. Sin embargo, hasta ahorita sí sucede. Y pues ánimo, estamos muy arriba en el ánimo de la gente, pero necesitamos tener calidad, que la gente no solamente vea a Morena como la gran opción, sino que reciba calidad de los morenistas. Saludo a todos y nos vemos en la próxima.